Grabar. Ok, entonces vamos a explicar cómo llegamos a la ecuación de las cuadráticas. Entonces, para poder explicar de dónde sale esta fórmula, vamos a empezar del formato estándar de las ecuaciones cuadráticas. ¿Cuál es el formato estándar? Recordemos que siempre podemos llevar una ecuación cuadrática a este formato de acá, ¿no? Siempre podemos de alguna forma llegar a esto. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a trabajar de forma algebraica con esta ecuación para obtener nuestro resultado final. Entonces, vamos a lo primero, el valor c que está en el lado derecho de nuestra ecuación, lo vamos a pasar restando y vamos a, en este paso de acá, a dividir toda nuestra ecuación entre el valor a. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Algo muy importante, que es que el coeficiente numérico que está acompañando al término cuadrático valga 1, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a esta expresión de acá. Y acá es donde viene quizás el paso más complicado. Este paso a continuación se llama completación de cuadrado. ¿En qué consiste la completación de cuadrado? Consiste en agregar algo a la expresión de la derecha para poder escribirlo como un binomio al cuadrado, ¿ya? Esta teoría la vamos a ver en otro video, pero de momento eh, nos vamos a quedar con esa idea en mente, que es que hay que agregar algo para que esta expresión de acá se convierta en un binomio al cuadrado. Y ese algo siempre es el término que está acompañando a la x, no a la x cuadrada, sino que a la x, ¿ya? La mitad de este término al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que agregar? Vamos a protegerlo con paréntesis. Dijimos, la mitad de este término, es decir, en vez de b sobre a sería b sobre 2a, ¿ya? Pero al cuadrado, ¿ok? Entonces, si agregamos esto en el lado derecho, para no desequilibrar nuestra ecuación, también debemos de agregarlo en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es básicamente la idea. Bueno, ¿qué ganamos con agregar este término? Que ahora el lado derecho, dijimos que el proceso de completación de cuadrado nos permitía escribir como un cuadrado de binomio la parte derecha de nuestra ecuación. Quiere decir que ahora todo esto lo vamos a poder escribir como un binomio al cuadrado. ¿Cómo es eso? Eh, lo escribimos como x más este término, todo ello al cuadrado. ¿De acuerdo? De modo que si ahora, por ejemplo, quisiéramos desarrollar este cuadrado de binomio, nos queda el cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo, estaría acá, más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Y acá en el lado derecho, para poder juntar todo en una misma fracción, lo que vamos a hacer es primero desarrollar este cuadrado, es decir, si yo tengo una fracción elevada al cuadrado, ese es equivalente a tener tanto el numerador como el denominador al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, para poder juntar estos dos términos a la izquierda, lo que voy a hacer es amplificar la fracción c sobre a por 4a. De modo que si multiplico por 4a arriba me queda 4ac. Si multiplico por 4a abajo me queda 4a al cuadrado. ¿Ok? Ahora, como tienen la misma, eh, el mismo denominador, puedo escribir todo lo que está en el lado izquierdo de la ecuación como una única fracción. De este modo.
Por lo tanto, ya nos estamos acercando a entender de dónde viene la ecuación de las cuadráticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nuestro objetivo ahora es despejar este valor de x de acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a aplicar raíz cuadrada en ambas partes de la ecuación. Por lo tanto, si yo aplico raíz cuadrada en el lado izquierdo, voy a obtener la raíz cuadrada de todo este término. Y si lo aplico en el lado derecho, voy a obtener esta expresión de acá. Pero recordemos que siempre que calculemos la raíz cuadrada de una expresión, tenemos que dejar el signo más menos porque me sirve tanto la raíz positiva como la raíz negativa. ¿Sí? Esto se entiende muy fácil cuando queremos calcular, por ejemplo, el resultado de la ecuación x cuadrado igual 4. Acá la pregunta es, ¿qué valores de x al cuadrado hacen que si yo lo reemplazo acá y lo elevo al cuadrado me da 4? Y la respuesta es más menos 2. Es decir, me sirve tanto el 2 positivo como el 2 negativo. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque si elevo cada uno de esos dos términos al cuadrado, por ejemplo 2 elevado al cuadrado me da 4, y si hago la misma operación con menos 2, ¿cierto? Hay que acordarse que menos 2 por menos 2 también es 4 positivo. Bueno, por eso acá aparece este símbolo más menos acá. ¿Ya? Por último, este término de acá lo voy a pasar al lado izquierdo de la ecuación, a restar, me va a quedar tal que así. Y ahora puedo, de la raíz cuadrada que está en el lado izquierdo, puedo, por propiedades de las raíces, separarla en dos raíces. Una raíz con el numerador y otra raíz en el denominador. ¿Y por qué hago esto? Porque resulta que la raíz del denominador de esta expresión es una raíz exacta. La raíz de 4 al cuadrado sería 2a. Y además de eso, es que ambos denominadores son iguales. Por lo tanto, luego puedo juntar estas dos fracciones en un único término. Y me quedaría, por lo tanto, esto como menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido en dos veces a. Con esto hemos demostrado de dónde se obtiene la famosa ecuación de las cuadráticas para poder encontrar las raíces de una ecuación cuadrática.